Acababa de salir del trabajo a las 11:00 p.m. y me dirigía de regreso a mi casa. Normalmente es un viaje de unos 45 minutos para llegar a casa, ya que vivo a varias millas fuera de la ciudad. Siempre es muy tranquilo y las carreteras están bastante vacías una vez que empiezo a alejarme y acercarme a casa. Siempre disfruté de los viajes de regreso del trabajo. Los encontraba pacíficos y una buena manera de relajarme después de un largo día. Estaba a 20 minutos de casa y acababa de tomar un largo camino lateral que prácticamente lleva directamente a mi casa. Esta era mi ruta habitual a casa que había estado tomando durante años, y nunca me había pasado nada antes. Debo admitir, sin embargo, que era un camino un poco espeluznante por la noche. Estaba muy tenuemente iluminado, y los lados del camino estaban rodeados por un denso bosque. Sin mencionar que a menudo se ponía neblinoso durante las últimas horas de la noche, haciendo que las cosas solo fueran visibles a unos pocos pies de distancia. De nuevo, sin embargo, apenas hay alguien en este camino por la noche, y no hay giros ni nada, así que la visibilidad nunca es un gran problema. Aunque un par de minutos más adelante, veo a través de la niebla una pequeña luz parpadeante. Realmente no podía decir qué tan lejos estaba o incluso de qué lado de la carretera estaba. Reduje la velocidad y cuando comencé a acercarme, la luz se apagó por completo. En este punto iba tal vez a 15 o 20 millas por hora, cuando de la niebla, un pequeño coche sale del lado de la carretera y se detiene directamente frente a mí. Intenté frenar, pero ya estaba demasiado cerca, y mi coche tocó la parte trasera del suyo. Al principio estaba un poco en shock por lo repentino que sucedió todo, pero noté que ninguno de nuestros coches realmente tenía mucho daño. Sin saber realmente qué hacer, abrí mi puerta y me paré al lado de mi coche, esperando que ellos también salieran. Podía verlos moviéndose en el asiento delantero, pero no podía decir qué estaban haciendo. Mientras estaba allí, miré su coche, notando lo viejo y desgastado que estaba y que los faros estaban todos apagados. Finalmente un hombre salió del coche lentamente y comenzó a acercarse a mí. Por lo que pude ver, parecía un hombre de mediana edad y era un tipo bastante grande. Decidí comenzar y pregunté, ¿está todo bien? Saliste bastante rápido. Él estaba actuando un poco extraño, mirando a su alrededor y nunca haciendo contacto visual conmigo. Después de un par de segundos respondió, sí, lo siento. No estaba muy seguro de cómo responder, pero él realmente empezaba a hacerme sentir incómodo. Y no quería estar solo en una carretera vacía con él. Le dije que no había ningún daño real en ninguno de los coches, así que iba a volver a la carretera y dirigirme a casa. Pero cuando comencé a alcanzar la puerta de mi coche, él me dijo que esperara. Me dijo que quería revisar su coche por daños antes de que me fuera. Le dije que estaba bien y me quedé junto a mi coche mientras él miraba su parachoques trasero. Pero luego comenzó a caminar alrededor de su coche, fingiendo buscar daños, lo cual era realmente extraño, porque solo había tocado ligeramente su parachoques trasero. Cuando comenzó a dirigirse hacia el lado del pasajero, vi una figura grande levantarse en el asiento trasero y comenzar a moverse hacia la puerta. Inmediatamente me metí en mi coche y lo cerré con llave mientras un hombre salía por la puerta trasera, y ambos comenzaron a agitar sus manos hacia mí, diciéndome que me detuviera. En ese momento estaba en pánico, puse el coche en marcha y los rodeé, bajando por la carretera. Mirando en el espejo retrovisor, pude ver sus luces encenderse a través de la niebla. Pude ver sus luces durante unos 30 segundos, pero eventualmente se desvanecieron. Entré en una gasolinera que estaba a unos 5 minutos de mi casa y esperé allí solo para asegurarme de que no me siguieran hasta casa. Pero el coche nunca pasó. Después de esperar 15 minutos, me dirigí a casa. Decidí no llamar a la policía en ese momento, ya que no estaba completamente seguro de si estaba exagerando o no. Todavía no estoy seguro de lo que realmente querían esas personas, pero cuanto más lo pienso,
Todo sobre esa situación se sentía mal. No sé cuál era su plan, pero parte de mí siente que algo muy peligroso estaba a punto de suceder si no hubiera salido de allí a tiempo. Otra parte de mí desea haber reportado el incidente, ya que me encuentro preguntándome, ¿y si dejaron de seguirme para intentar atraer a otra persona a su trampa? Solía trabajar para una pequeña empresa de transporte que entregaba productos congelados a tiendas en varios estados. En su mayoría, hacía 3 o 4 entregas antes de regresar al almacén y luego a casa. De vez en cuando, sin embargo, teníamos una ruta de entrega larga donde terminábamos demasiado lejos para regresar ese mismo día, así que teníamos que dormir en algún lugar durante la noche antes de regresar. Por lo general, simplemente estacionaba el camión en una parada de camiones y descansaba unas horas, y luego volvía a la carretera. De todos modos, estaba programado para una entrega larga ese día, y sabía que no regresaría hasta bastante tarde al día siguiente. Me preparé y salí. No pasó nada en todo el camino de ida. Conduje, descargué el camión y comencé a regresar. Sin embargo, era bastante tarde, alrededor de la 1 de la mañana. Pensé que debería descansar 1 o 2 horas antes de continuar todo el camino de regreso. El último letrero que vi de una parada de camiones decía que estaba a 40 millas adelante, así que todavía tenía un poco antes de llegar allí. Tiendo a distraerme por largos periodos de tiempo cuando conduzco por carreteras largas y rectas, especialmente tan tarde en la noche cuando no hay nadie más en la carretera. Aunque vi algo parpadear en mi espejo lateral, miré y noté que los faros brillaban justo detrás del remolque, pero no podía ver el coche en absoluto. Esto generalmente significa que el coche está en mi punto ciego, porque está demasiado cerca de la parte trasera para que yo lo vea. Continué por la carretera a la misma velocidad, esperando que el coche se cambiara al otro carril y me adelantara, pero, para mi sorpresa, se quedó justo detrás de mí. Esto empezaba a molestarme de verdad, ya que sabía que si tenía que frenar por cualquier razón, este tipo seguramente me iba a chocar. Sin embargo, la parada de camiones estaba a solo unas millas adelante, así que intenté ignorarlos el resto del camino. Finalmente veo el letrero del área de descanso y empiezo a entrar. Mientras giro, reviso mi espejo, y veo que el coche reduce un poco la velocidad, pero luego continúa siguiéndome hacia el estacionamiento. Honestamente, no estaba seguro de qué pensar en este punto, pero supuse que debía haberle cortado el paso accidentalmente hace un tiempo, y solo quería gritarme por eso. He tenido muchos conductores enojados en mis años de camionero, así que estaba bastante acostumbrado a eso, pero nunca había tenido a alguien siguiéndome así. Me estacioné en un lugar libre y puse el coche en parqueo. El coche me siguió lentamente, y continuó acercándose más y más a la parte trasera, antes de finalmente detenerse. De nuevo, estaba demasiado cerca para que pudiera verlo, pero en este punto se estaba volviendo demasiado extraño. Salí y comencé a caminar hacia la parte trasera para cuestionarlos. Aunque casi tan pronto como cerré de golpe la puerta del conductor, ellos pusieron el coche en reversa y se alejaron rápidamente. No podía ver muy bien, pero pude notar que era un hombre mayor, y el coche era blanco y estaba oxidado por todas partes. Se parecía bastante a uno de esos viejos coches de policía con las barras en el parachoques delantero y todo. Me quedé allí junto a la parte trasera del camión durante un par de minutos, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado y de que no regresara. Luego volví al camión y lo apagué. Verifiqué 2 veces todas las puertas para asegurarme de que estuvieran cerradas con llave, e hice un vistazo rápido por todas las ventanas en busca de más coches. Luego me recosté y cerré los ojos. Me desperté al escuchar un golpe resonar en mi remolque. Revisé mi reloj, viendo que habían pasado casi 2 horas, y eran un poco más de las 3:00 a.m. Luego hubo otro golpe, pero esta vez más fuerte.
Miré en el espejo lateral y vi una sombra muy tenue moviéndose hacia la parte trasera. Esta vez me asusté bastante. Agarré un cuchillo pequeño que guardaba en el compartimento central y comencé a dirigirme hacia la parte trasera. Pero esta vez dejé la puerta del conductor abierta para no hacer ruido. A medida que me acercaba, me agaché un poco y miré debajo del remolque. Pude ver claramente a alguien de pie justo contra la parte trasera del camión y su coche justo detrás de ellos, con las luces apagadas. Una vez que vi eso, una oleada de miedo recorrió mi cuerpo y decidí no acercarme más, y en su lugar les grité. Mi voz estaba un poco temblorosa, pero pareció funcionar. Se apresuraron a entrar en su coche y se fueron a toda velocidad. Al mirar la puerta trasera, había arañazos por todo el cerrojo y marcas claras, como si estuviera intentando abrirla. Miré alrededor para ver si algún otro camión podría haber visto el incidente, pero el estacionamiento estaba bastante vacío. Después de un par de minutos, terminé volviendo a la carretera y me dirigí a casa. No pasó nada más durante el resto del viaje. Siempre he asumido que el hombre solo intentaba robar de mi remolque, pero obviamente no sabía que yo estaba de regreso de una entrega y que el remolque estaba completamente vacío. De todos modos, sigue siendo lo más inquietante que me ha pasado durante mis años de camionero, y todavía me pongo paranoico a veces con la sensación de que un coche podría estar siguiéndome justo detrás, sin que yo lo sepa. El año pasado asistí a un concierto popular en el lado sur de Chicago. Como la mayoría de ustedes probablemente sabe, es un área bastante peligrosa y la tasa de criminalidad es realmente alta, pero las entradas eran muy baratas y el concierto estaba bien concurrido, así que me sentí bastante seguro. Además, decidí ir con un par de amigos. El concierto fue genial y todos lo disfrutamos mucho, pero sabíamos que la salida en coche sería bastante mala con todo el tráfico. Eran casi las 10:00 p.m. cuando salimos del estacionamiento y nos incorporamos a la carretera principal. Nos dimos cuenta bastante rápido de que íbamos a estar en esta carretera por un tiempo, ya que los coches apenas se movían hacia adelante. Sentados allí, mis amigos empezaron a buscar otras rutas para regresar a nuestro pueblo y encontraron una que, con suerte, podría llevarnos más allá de todo este tráfico. Después de estar sentados básicamente en el mismo lugar durante 30 minutos, acordamos que intentaríamos la otra ruta. Nos desviamos de la carretera principal tan pronto como pudimos y comenzamos a pasar por calles de vecindarios. Sorprendentemente, había mucha gente afuera a esta hora de la noche, simplemente caminando o parados en sus jardines. Esto no era normal de donde vivíamos, que estaba a solo un par de horas al oeste. A medida que continuábamos por estas calles de vecindarios, comenzamos a notar que las personas afuera nos observaban mientras pasábamos. Y luego también empezamos a darnos cuenta de que no habíamos visto ningún otro coche en probablemente 20 minutos. Esto nos puso un poco nerviosos y todos comenzamos a prestar más atención. Le pedí a uno de mis amigos que verificara dónde estaba la carretera principal más cercana, y mientras él revisaba el mapa, mi otro amigo señaló un coche al final de la calle en la que estábamos. Estaba estacionado de lado, bloqueando ambos carriles de la carretera. Detuve el coche de inmediato, retrocedí y volví a la carretera en la que estábamos antes. Y luego continué por allí. Comenzamos a entrar en pánico un poco, tratando de encontrar una salida segura hacia un área más pública con otros coches. Pero solo unos segundos después, volvimos a ver al final de la carretera un coche de lado bloqueando ambos carriles. Detuve el coche y miré a mis amigos. Todos nos mirábamos, sin saber qué hacer. Estaba demasiado oscuro y no podíamos saber si había alguien en el coche más adelante, así que no queríamos acercarnos. Mientras discutíamos nuestras opciones, dos hombres salieron de una de las casas de la calle. Uno de ellos se paró detrás del coche y el otro se acercó a mi ventana.
Hizo señas con las manos para que bajara la ventana y nerviosamente la bajé solo unos centímetros. El hombre nos miró a cada uno y escaneó el interior del coche. Luego me preguntó hacia dónde nos dirigíamos. Solo de regreso a la autopista, dije. Él asintió y miró a su amigo, quien comenzó a caminar hacia el lado del pasajero. Hubo un pequeño momento en el que parecía que todo se quedó en silencio y nadie se movió. Entonces, de repente, ambos hombres agarraron las puertas, intentando abrirlas repetidamente. Reaccioné tan rápido como pude, poniendo el coche en reversa mientras todos gritaban. Justo cuando comencé a retroceder, el hombre intentó meter su brazo por la abertura de la ventana e incluso se quedó atascado por un segundo mientras yo echaba el coche hacia atrás antes de caer al suelo. Me di la vuelta y aceleré para salir de la calle y regresé por donde vinimos. Todos estábamos en total shock. Intenté mantener la calma, pero estaba temblando incontrolablemente. Todos estuvimos de acuerdo en que regresaríamos por el mismo camino por el que vinimos y simplemente tomaríamos la autopista desde allí. Creo que todos estábamos bastante conmocionados por la situación, pero creo que lo manejé bastante bien. Afortunadamente, nuestras puertas estaban cerradas con llave, porque no estoy seguro de si estaría aquí ahora si no lo estuvieran.